Noticias. En un momento de redefinición geopolítica, de presión exterior, la Unión Europea y su construcción a futuro parece la única alternativa para los países del viejo continente. Esa Europa a 27, además es dinámica, tiene candidatos para entrar y la ampliación se presenta como una prueba de cohesión, de visión de largo plazo, de futuro. Hoy conversamos de ello con el director de la representación de la Comisión Europea en España para entender qué significan las fases, las revisiones, en qué punto están, cómo es la Europa que se está construyendo. Daniel Calleja, director de la representación de la Comisión Europea en España, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Daniel, la Comisión ha presentado su examen anual, los candidatos a formar parte de la Unión Europea, los 10. ¿Cuál es la evaluación general? Bueno, la Comisión evalúa regularmente los progresos de los países candidatos. Esto forma parte de nuestro trabajo de hacer un seguimiento de cómo van las negociaciones de adhesión, de cómo van los progresos que tienen que hacer estos países. Y el mensaje general es que hay unos esfuerzos que están haciendo estos países que quieren formar parte de la Unión Europea, que la situación es muy distinta según cada uno de ellos, pero hay también el convencimiento de que si persisten en las reformas y si continúan haciendo el trabajo, pues pueden tener ese horizonte de la adhesión en los próximos años, que al final lo más importante de todo es que cada proceso de adhesión ha sido beneficioso para los países candidatos y ha sido también beneficioso para la Unión Europea. Uh-huh. Esto es una cosa que los anglófonos hablan de win-win. Uh-huh, sí. Es un ejercicio que beneficia a las dos partes, y el informe lo que confirma es que la ampliación sigue siendo una prioridad para la Unión y que la adhesión de estos 10 países pues se va acercando. Todos tienen el mismo objetivo, adherirse a la Unión Europea, pero en la carrera hay dos que van algo por delante, claros favoritos, Albania y Montenegro. Ambos se han fijado metas relevantes, ambiciosas, para cerrar todos los capítulos de la negociación entre el año próximo y el siguiente, respectivamente. Daniel, ¿qué elementos podrían frenar sus buenas perspectivas que hay ahora mismo para que entren en la Unión? Bueno, un elemento muy importante para entender lo que es la adhesión de un Estado miembro es que este es un ejercicio que tiene que hacerse de forma objetiva, por eso la Comisión tiene un papel tan importante, y tiene que basarse en los méritos. Tenemos que ver si los países respetan los valores europeos, si son capaces de tener economías de mercado, si son capaces de absorber el acervo comunitario, que son miles de páginas en todos los ámbitos ya, desde los transportes, la energía, el mercado interior, la política agrícola común, y también que sean capaces de resistir lo que va a ser la adhesión a la Unión. En lo que se refiere a Albania y Montenegro, Montenegro tiene la ambición de cerrar las negociaciones de adhesión en 2026 y Albania pretendería hacerlo al año siguiente, en 2027. En el informe de evaluación, lo que dice la Comisión es que Montenegro ha implementado las recomendaciones que se le hicieron el año pasado, que está en un camino positivo, pero tiene que avanzar en 3 áreas muy importantes: una administración pública que tiene que ser más eficaz, el tema fiscal es muy importante, la gobernanza fiscal, pero la Comisión dice que si su progreso es constante en las reformas y si hay un consenso político amplio dentro del país, que esto es muy importante, pues Montenegro va en el buen camino, es de los países que más avanzados están de cara a la adhesión. Y en lo que se refiere a Albania, hay aspectos importantes que se han avanzado en el ámbito de la reforma de la justicia. Hay también problemas importantes en Albania y avances en la lucha contra la delincuencia organizada y contra la corrupción, pero tiene todavía que hacer una serie de reformas sectoriales. Si esas reformas se confirman y se mantiene el impulso, y hay un diálogo político, como en el caso de Montenegro, en el que se llega a un amplio consenso, pues podría en 2027 estar en condiciones. Pero el mensaje del informe es: las reformas tienen que seguir, no tienen que dormirse en los laureles, porque 2026 y 2027 están a la vuelta de la esquina. Uh-huh.
Así es. En el Eurobarómetro que la propia Comisión publicaba en septiembre de este año, por ejemplo, el 50% de los españoles estaba a favor de la ampliación. Siempre hemos sido, yo creo, bastante europeístas. El 40% de los europeos le preocupaban cuestiones como la migración incontrolada, como la corrupción. Entonces la pregunta es si se está yendo muy rápido. Bueno, las ampliaciones son un proceso muy complejo. Es un proceso que se hace con muchísimo rigor. Como decía antes, tiene que ser un proceso justo, tiene que ser estricto. No podemos dar ventaja a un país respecto a otro y hay que medir los progresos en cada uno de los países candidatos. Entonces, es verdad que los españoles tienen una percepción positiva de la ampliación, porque nuestra experiencia también, vamos a cumplir el año que viene 40 años de nuestra pertenencia y eso ha sido un ejercicio positivo, pero es verdad que en los países la opinión pública tiene posiciones distintas. En general, como decía antes, siempre que todas las adhesiones han sido una inversión positiva. Para el que entra en la Unión Europea, se suele decir que hace mucho frío fuera de la Unión Europea, pero también para la propia Unión Europea, porque ampliamos nuestro mercado, ampliamos nuestra influencia. La Unión Europea es un inmenso ejercicio de solidaridad. Los países que se adhieren a la Unión Europea, está comprobado que hay un incremento en el nivel de renta, en el nivel de empleo. Tienen que ser capaces de aguantar el shock de entrar en un mercado único, de la libre competencia, pero todas las estadísticas muestran que el comercio se multiplica, que se crean puestos de trabajo, que el mercado único se amplía y que Europa es más fuerte como región, como continente, para hacer frente a los otros actores y a las crisis mundiales. El informe de la Comisión también recoge que, por ejemplo, Ucrania y Moldavia han mostrado avances notables, eso a pesar de los contextos, guerra, amenazas híbridas. ¿Cómo evalúa la Comisión el impacto de desafíos de ese calibre en la viabilidad de los procesos de adhesión? Pues en el caso de Ucrania y Moldavia, lo que dice el paquete es que, pese a un entorno marcado por la guerra de agresión Rusia, por las amenazas híbridas, por los intentos de desestabilizar el sistema, tanto Ucrania como Moldavia, la Comisión reconoce que han demostrado una firme voluntad política de avanzar hacia la Unión. Estos obstáculos o estos desafíos hacen aún más relevante su aproximación a la Unión Europea. Tiene mucho mérito lo que está haciendo Ucrania en una situación de agresión y cómo hay una voluntad de acercarse, de adherirse a la Unión Europea, de hacer las reformas, pese a la situación tan tremenda que están viviendo. ¿Cuál es la clave? Pues que tienen que continuar las reformas estructurales, la lucha contra la corrupción, solidez de sus instituciones y respeto de los derechos fundamentales. Si se mantiene ese compromiso, la perspectiva de adhesión sigue plenamente abierta. Antes poníamos el ejemplo de dos alumnos destacados que lo estaban haciendo especialmente bien, pero también hay quien tiene algunos problemillas. Serbia, Georgia, tienen ciertos retrocesos democráticos, tensiones internas. Cuando pasa esto, Daniel, ¿qué mecanismos tiene la Comisión para incentivar reformas en contextos de países polarizados o de deterioro institucional? El primer mecanismo es el propio informe, porque el informe ofrece una visión objetiva de la situación de cada país. Es una fotografía de cómo se encuentra cada país y esto tiene mucho impacto porque entre ellos pueden ver quiénes son los países que van avanzando y los que no. Es verdad que en el informe de la Comisión hay escenarios preocupantes en Serbia y también en Georgia. En Serbia hay una creciente polarización, hay protestas masivas, hay presiones sobre la sociedad civil, hay retrocesos en libertades fundamentales. Todo esto ralentiza el proceso de adhesión. Y en Georgia el informe habla de un retroceso democrático, hay una erosión del Estado de Derecho y lo que se dice muy seriamente es que puede la Comisión revisar la situación si no cambia el rumbo y si no hay una reforma clara en la orientación de las medidas que tienen que tomar. Una cosa muy importante del proceso de ampliación es que lo que la Comisión garantiza es que el proceso se hace de forma seria. Claro. El avance en las negociaciones, el acceso a determinados beneficios está siempre vinculado al cumplimiento de criterios claros de democracia, de Estado de Derecho,
y de alineamiento con la política exterior. Y esto lo combinamos con hojas de ruta muy detalladas, yendo sector por sector, diálogo político y apoyo técnico financiero, que esto también es importante. La Comisión puede apoyar, tenemos instrumentos financieros para apoyar a los países que verdaderamente avanzan en las reformas de cara a su adhesión. Precisamente, Daniel, como se nos va acabando el tiempo, quería ahondar en eso. La Comisión ha puesto en marcha planes de asistencia financiera, el plan de crecimiento para los Balcanes Occidentales, Moldavia, el mecanismo para Ucrania. Explícanos cómo funcionan estos instrumentos, porque al final supongo que son claves para el impacto en ese proceso de adhesión. Pues hay tres ejemplos muy buenos a los que te referías. En primer lugar, el plan de crecimiento para los Balcanes es un plan de 6.000 millones de euros para acercar a Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia y Serbia con algunos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Además de una iniciativa financiera, esos 6.000 millones de euros, lo que se les ofrece es que ya incluso antes de la adhesión vayan progresivamente integrándose en el mercado único, en la integración económica regional y en acelerar las reformas fundamentales. Si eso se va haciendo, la Comisión puede ir concediendo financiación. En lo que se refiere a Moldavia, estamos hablando de prácticamente 2.000 millones de euros, que es el mayor apoyo financiero para este país desde su independencia, y la idea sería subvenciones y préstamos para acelerar las reformas económicas, siempre con un elemento de condicionalidad. Se paga siempre que haya reformas que vayan en la buena dirección. Y Ucrania, que es evidente que la Unión Europea ha hecho un esfuerzo enorme. Estamos hablando de un programa de 50.000 millones de euros para el periodo 2024-2027. En Ucrania se está apoyando a la administración pública, se está aprobando a las instituciones, se está financiando el presupuesto estatal, se está estimulando la recuperación, el apoyo técnico y, muy importante, la reconstrucción y la modernización de un país que está sometido a una terrible agresión. Desde luego. Daniel, no quiero terminar sin recordar que el 1 de enero del 26 se cumplen 40 años desde que formamos parte ya de la Unión Europea, los españoles, España. Haznos un balance de estas 4 décadas desde tu posición. Pues el balance tiene que ser muy positivo. Si miramos atrás, España era un país totalmente distinto hace 40 años de lo que es hoy. España ha aportado a la Unión Europea muchas cosas: su patrimonio cultural, su lengua, sus lazos globales hacia otros continentes, su espíritu de convivencia, nuestra cultura, nuestro europeísmo. Ha estado detrás de iniciativas importantísimas, el Fondo de Cohesión, la ciudadanía europea. Europa no podría explicarse hoy sin la aportación que ha hecho España. Y bueno, desde el punto de vista de la Unión Europea, evidentemente, tenemos que subrayar que la Unión Europea ha contribuido a la modernización del país, los fondos de cohesión, los fondos ahora Next Generation, la política agrícola común, las infraestructuras. Yo creo que uno de los ejemplos también todo en el ámbito del medio ambiente, el programa LIFE. Hay ejemplos, por ejemplo, la recuperación del lince ibérico. Tremendo. Era una especie desaparecida, gracias al programa LIFE se consiguió. Bueno, es un ejemplo muy puntual, sin descontar también la aportación que los españoles en los puestos de máxima responsabilidad han hecho de la Unión Europea. Y en general, pues yo diría que juntos hemos progresado mucho y que Europa se ha beneficiado muchísimo con la pertenencia de España. Con ese balance nos vamos a quedar los que hemos conocido España antes de la Unión Europea y después damos fe de que la transformación ha sido tremenda. Daniel Calleja, director de la representación de la Comisión Europea en España, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias.